Espíritu Santo. Amén. Voy a darle una fuerte ofrenda de palmas a los que bienvenidos. Amén. Pueden tomar sus lugares, que Dios los siga bendiciendo. Este es un tema doctrinal, mis amados hermanos, de lo que es el hablar en lenguas. ¿Decimos amén? Estaba revisando el libro y yo pensaba que eran 25, que son 23. Entonces ya casi, hermano. Amén. ¿Ya casi qué? Ah, bien saben, va. Gloria a Dios por eso. Amén. Bueno, entonces con la ayuda del Señor vamos a tratar de hablar de este tema, de lo que es el hablar en lenguas. ¿Decimos amén? Bueno, esta pregunta, yo sé que ya todos ustedes se la saben o deberían de saberla, pero de todos nosotros, cuando digo nosotros me refiero, ahí sí a nosotros, ¿verdad? Los del cuerpo de Cristo, amén, que formamos esta iglesia, ¿cuántos deberían de hablar en lenguas? ¿Verdad que sí? Sin excepción. Pues ahí vamos a verlo con las bases bíblicas. Todos nosotros, mis amados hermanos, sin excepción, deberíamos de hablar en lenguas. Amén. Pregunto, ¿cuántos hablan en lengua? Levanten sus manos. Vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Los que no, es tarea pendiente, mis amados hermanos. Amén. ¿Por qué? Porque lo voy a decir una vez, pero ahí lo vamos a ver. Porque el hablar en lengua, mis amados hermanos, es una, no es la única, de las manifestaciones de la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ah, gloria a Dios por ese amén. Amén. Lo repito, el hablar en lenguas para nosotros es una de las manifestaciones del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Y vean, no quiero ser yo tajante ni nada de eso, ¿verdad? Porque cada quien tiene diferentes procesos con el Señor, o mejor dicho, el Señor tiene diferentes procesos con cada uno de nosotros, pero vamos a ver, mis amados hermanos, algunas razones por las cuales aún muchos no hablan en lenguas. Amén. Pero lamentablemente ninguna de las razones es muy favorable para poder decir, ah, sí, pastor, por eso es que yo no hablo. Porque las que traemos, si alguien no habla en lenguas es por algo que no está en orden, por algo que no está bien. Amén. Les hago una pregunta. Normalmente, ¿a qué edad los bebés, verdad, o los niños empiezan ya a decir sus primeras palabras? Cuando ustedes dieron el brinco, ah, ya dijo papá, ah, ya dijo mamá. Normalmente, ¿a qué edad? Al año. Imagínense que a los 5 años y todavía digan lo mismo. ¿Qué ven ustedes ahí? ¿Lo ven normal? Ah, no, es que te me salió algo burrito, pero cuando tenga 30 ya va a hablar. No lo vemos normal, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacemos? Ya uno empieza a ver qué es lo que hace. Espero que nadie lo diga que lo chilquee, hermano. Pero a lo que voy, mis amados hermanos, es de que hay un proceso normal, natural, si lo quieren ver así, en el que es normal que después de cierto tipo de años o de días, hablando en relación a un bebé, pues que no diga ninguna palabra, ¿verdad? Pero ya no es normal que después de ciertos años, pues tampoco pronuncie o sepa pedir las cosas. O yo no sé si tal vez a algunos de ustedes les tocó, tal vez a todos nos tocó, que ya nuestros hijos ya iban teniendo cierta edad, cierto tamaño, y ese. ¿Y qué le decían ustedes? Ustedes siguieron sabiendo que ya podían hablar. ¿Qué le decían? ¿Cómo? ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque es que esto es natural. Pero y espiritualmente hablando, ¿será que no es natural? Dígame. Después de que yo le abrí mi corazón, o sea, ese yo es cada uno de nosotros. Normalmente, ¿a cuánto tiempo debería yo de hablar lenguas? 30 años, pastor. No, digo pues, normalmente, algo normal. Apúrense porque los hermanos en Facebook tienen que hacer, hermanos. Ah, pues, ok, hoy le abrí mi corazón al Señor. Hoy reconocí que mi condición, que soy un pecador. ¿Cuánto tiempo después me dan permiso para hablar mis lenguas?
hermano Javier? ¿Qué piensan los demás? ¿Mucho o muy poquito, pastor? Muy poquito, pastor. Mucho, dicen. ¿Y los que no hablan cuánto tiempo tienen de haberle abierto su corazón al Señor? Como está, yo veo que Jairo le hace, hable. Si lo vamos a agarrar, háblenle. Es que miren, con todo respeto lo digo, mis amados hermanos, pero es que no es normal. Ustedes pueden ver, es normal, el Señor a mí no me ha bautizado. No, no es normal de que después de tanto tiempo de haberle abierto su corazón al Señor, no tengan ni siquiera una de las manifestaciones de la llenura del Espíritu Santo. No es normal. Y ya vamos a ver por qué no es normal. Amén. Pero ahorita empecemos. El don de hablar en lenguas es un don espiritual. Significa hablar con palabras o en un idioma que uno mismo no sabe, con el fin de edificarse a sí mismo. Amén. Primera de Corintios capítulo 12 versículo 4 dice: ahora bien, hay diversidad de dones. Decimos amén. ¿Cuántos según lo que hemos visto? ¿Perdón, hermanos? ¿Cuántos? Como entre 9 y 20, pastor. Son 18, mis amados hermanos. Amén. Y si no hablamos en lenguas, por lo menos eso tenemos que saber. ¿Por qué? Porque es doctrina. Entonces la Biblia dice acá que hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Amén. O sea que si el Espíritu que a alguien le dio el don de discernimiento, ¿será que Él no me puede dar a mí el don de lenguas? ¿Sí? ¿Y por qué el otro le dio el don de discernimiento y a mí no me da el don de lenguas? ¿No todos piden lo mismo? ¿Hay diversidad de dones? ¿Por qué el otro tiene uno y yo no tengo ninguno? Porque tal vez el otro sí lo deseaba así de anhelarlo. Y uno, o sea, también como que sí lo quiere, pero no así. Uno lo deseaba y anhelarlo y otro lo quiere, pero no así, dice. Amén. Entonces, miren, la Biblia dice, mis amados hermanos, ahí viene la cita de que ustedes y yo tenemos que desear los mejores dones. Sobre todo dice que profeticemos. Y no es que uno sea mejor que el otro, porque lo acabamos de ver, el Espíritu es el mismo. Amén. Pero ¿en dónde está la diferencia? En los dones que ustedes y yo deseamos. Ya les iba a decir un don con nombre, pero pues son otros 20 pesos. Primera de Corintios capítulo 14 versículo 4. El que habla en lenguas, vean, por esto, mis amados hermanos, no es que lo diga yo, está escrito, así mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Entonces aquí hay dos dones. Vemos que el don de lenguas y el don de profecía, según lo que dice ahí, como dice que uno se edifica a sí mismo, pero el otro edifica a la iglesia, podemos decir que entonces estos dos dones son dones de edificación. Uno, lo dice claramente ahí, asimismo se edifica el que habla en lenguas, pero el que profetiza edifica la iglesia. Y ustedes y yo, mis amados hermanos, en cualquier lugar, esto no es solamente aquí en la iglesia, esto es en cualquier lugar, donde vivamos, donde trabajamos, a donde nos queramos trasladar, en la iglesia en la que nos congregamos, a todo lugar hemos sido llamados a edificar. Entonces, en lo espiritual, mis amados hermanos, aquí no tiene que ver solamente con el hecho de si tengo o no tengo al Espíritu Santo, sino cuán edificado yo anhelo estar. Amén. Entonces, si lo queremos ver desde un punto de vista quizás algo egoísta, nos conviene el hablar en lenguas, porque el que habla en lengua, dice la Biblia, a sí mismo se edifica. A veces, mis amados hermanos, esto creo que quizás nos ha pasado a todos los que hablamos en lenguas. Los que no hablan en lenguas pues no lo han experimentado. ¿Por qué? Porque no hablan en lenguas aún. Pero a veces dentro de alguna oración, ministración, intercesión, lo que sea, a veces uno se queda sin palabras, o a veces el Espíritu le dice, o a veces el diácono que está acá abre el micrófono y habla en lenguas, y si no, la cosa es que de alguna forma o algún sentir hay para que uno empiece a hablar en lenguas. Amén.
Y la Biblia dice claramente acá que el que habla en lenguas se está edificando. La mejor palabra de significado de esa palabra edificar, y es el significado que el diccionario pone, es construir una casa. Ustedes colocan ahí edificar y el significado de edificar y eso les va a aparecer. Construir una casa. Normalmente, mis amados hermanos, ustedes, bueno, ¿cómo se empieza la construcción de una casa? Se empieza a poner el techo. Primero, a abrir agujeros, ¿verdad? Miren qué tremendo. Si lo que uno quiere es irse para arriba, pero lo primero es irse para abajo. Entonces, dentro de esto de la edificación, mis amados hermanos, si queremos edificarlo, lo primero que tenemos que hacer es ver para adentro. ¿Y qué creen ustedes que vamos a ver ahí adentro? La Biblia dice que ustedes y yo somos templo, ¿y qué? Y morada del Espíritu Santo. La Biblia dice que en una oportunidad el Señor Jesús se llenó de un celo santo, que fue a sacar del templo. ¿Qué fue a sacar? Dice, enojado. ¿Qué fue a sacar? ¿Se acuerdan ustedes cuando él entró enojado y dice que empezó a sacar? ¿Qué sacó? Sacó animales. ¿En dónde estaban, hermano? Adentro del templo. Dice que estaban comerciando, ¿verdad? Estaban haciendo cambio los dólares. Sí, dice que sacó a los cambistas. Entiendan ustedes la parábola. Si el Señor Jesús llegó y fue a sacar un montón de cosas que no tenían que estar en el templo, ¿qué tendrá que sacar de nosotros, que somos templo y morada del Espíritu Santo? ¿Tendrá algo que sacar? Pues miren, esto no es un ataque, mis amados hermanos, ni tampoco un echarle porras a los que hablan lenguas y un ataque a los que no hablan. Pero es que si después de tanto tiempo de haberle abierto el corazón al Señor no hablamos en lenguas, más de algo hay ahí en nuestras vidas que está ocupando el lugar que debería de ocupar la llenura del Espíritu Santo. Ahí se van a dar cuenta ustedes que lo que les estoy diciendo. ¿Decimos amén? Bueno, muestras, pues muestras quiero. ¿Qué es? ¿Qué es qué? ¿Qué es el hablar en lenguas? Les voy a leer. Es un don del Espíritu Santo. Qué gran revelación, ¿va? Ahí vamos a ver las citas que están ahí. Pero apúntenlas, pueden ustedes leerlas en 1 Corintios capítulo 12, versículo 1 y 11, también en 1 Corintios capítulo 14, y si no estoy mal, creo que en Romanos capítulo 10 o capítulo 12, ahí también habla de los dones. Amén. Dice, es recibir un idioma del Espíritu Santo, puede ser uno o en varios, según 1 Corintios capítulo 12, versículo 10, puede ser un idioma conocido o no, o ya extinguido. Al principio se puede decir, escuchen esto, algunas pocas palabras, y a medida que uno le dice, que uno las dice, puede salir un lenguaje cada vez más fluido. El hablar las palabras que nos da el Espíritu Santo orando a Dios, según Hechos capítulo 2, 4, esto es hablar en lenguas, o es un mensaje de Dios hacia otras personas. Bueno, avancemos. La Biblia dice, son parte de los comentarios, del comentario que ya leímos y las citas que vamos a leer, que hay diversidad de clases de lenguas. ¿Decimos amén? La base bíblica, 1 Corintios capítulo 12, versículo 10. A otro dice que el mismo Espíritu le da el poder de milagros. ¿A cuántos les gustaría ese poder? ¿Ese don? Pero solo les gustaría y tal vez algún día. A otro dice el de profecía. ¿A cuántos les gustaría el de profecía? Este ya lo vimos, no es una opción este. A otro de discernimiento de espíritus. A otro de diversas clases de lenguas. Amén. Y a otro interpretación de lenguas. Pero avancemos, porque yo creo que está claro, ¿verdad?
O sea, son diversas clases de lengua. No hay mayor cosa que hablar. Nada más que pueden ser lenguas como las que ustedes escuchan que algunos de nosotros hablamos, o pueden ser lenguas, por ejemplo, en una oportunidad escuché el testimonio de un hermano que él lo invitaron a predicar a Rusia y el traductor no llegó, se enfermó y no llegó. El asunto es que él se para en el altar y el Espíritu le dice, habla en lenguas, y empezó a hablar en lenguas. Cuando el traductor llegó, ya el culto casi iba terminando, y se acerca y le dice, no me dijo que usted no hablaba ruso. Yo no hablo, pero si usted lo que está hablando es ruso. Entonces ese es un don de lenguas, que no es algo que uno se aprenda como cuando uno va a aprender inglés, amén, sino es un don. En otra oportunidad, en ese le digo, sí, ahí estaba yo, amén. Alguien en el momento de las profecías empezó a hablar, pero no es que uno lo hable, pero más o menos, ¿verdad? Y yo decía, eso que está hablando suena como a portugués, y así se quedó. El asunto es que el Espíritu dio testimonio, ¿verdad? Y terminó el culto y de repente ahí había una persona que había sido invitada, no hablaba español, era brasileño y gozoso. ¿Por qué? Porque le habían hablado, y el que profetizó no sabía nada de portugués, pero Dios obra de muchas formas que puede ser este tipo de lenguas también. Repito, no es algo que uno se aprenda, amén, sino es algo que en el momento, pero tenemos que anhelarlo, mis amados. En el tiempo que yo tengo de ser pastor y estar en el Evangelio, una sola persona he conocido que tenga el don de interpretación de lenguas. Una persona. Pero vean ustedes qué curioso que esa persona no era que hablara fluidamente varios idiomas, pero sí manejaba algunos, amén. Entonces su conocimiento no era solamente de estudio, sino que también ahí había un don, había una ministración del Espíritu Santo, amén. Miren, ¿saben cuál es el problema con nosotros, mis amados hermanos? Es que somos demasiado humanos. A veces somos como Tomás, ¿verdad? Si yo no le meto el dedo ahí en sus manos y en su costado, yo no creo. Entonces necesitamos llenarnos del Espíritu Santo. ¿Decimos amén? ¿Alguien le puede dar una ofrenda de palmas al Señor? Bueno, pues sigamos. Hechos capítulo 2, versículo 4 dice: todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar, ¿en qué dice? En otras lenguas, según el Espíritu les daba la habilidad para expresar. Bien, aquí la cosa ya se empieza a poner un poquito delicada, mis amados hermanos. Como repito, miren, esto no es un ataque para los que no hablan en lenguas, y tampoco es una alabanza para los que sí hablamos. Pero es que vuelvo a la carga. Si después de tanto tiempo de haberle abierto nuestro corazón al Señor, no hablamos en lenguas, ahí hay algo que no es normal. Allí hay algo perdón, que no es de parte de Dios, mis amados hermanos. Porque como lo dijimos literalmente, si yo veo que el niño va creciendo y no habla, ustedes mismos lo vieron, lo primero que se hace es llevarlo al doctor, amén, a ver qué está pasando. ¿Se han dado cuenta que cuando levantamos la lengua ahí tenemos una telita, ¿verdad? Entonces muchas veces lo que el doctor hace es cortar esa telita. ¿Por qué? Porque probablemente por eso no puede hablar bien. Me voy dando a entender, mis amados hermanos. Para ustedes y para mí nos es necesario el hablar en lenguas, porque dice acá claramente: todos fueron llenos del Espíritu Santo, y una vez llenos del Espíritu Santo empezaron a hablar en lenguas. Se lo repito, creo que como por tercera vez ya. El hablar en lenguas es una manifestación de la presencia y de la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Entonces, mis amados hermanos, si ustedes y yo tenemos al Espíritu Santo, el hablar en lenguas, ya lo leímos, no es una opción, es una necesidad. ¿Por qué? Porque necesitamos edificarnos a sí mismos.
La Biblia nos lo muestra, mis amados hermanos, y lo hemos predicado, que los dones, uno de los significados de la palabra don es regalo, pero también otro significado de la palabra don es ornamento. ¿Y qué es un ornamento según ustedes? Ahí está. Un ornamento es un adorno. Amén. Como cuando las hermanas se ponen sus ornamentos aquí. ¿Qué es eso? Es unos ornamentos, es un arete. Es un adorno. Entonces los dones, mis amados hermanos, del Espíritu Santo son adornos. ¿Para quién? Para la novia. Y típicamente, mis amados hermanos, tanto estemos casados o no estemos casados, ¿cómo nos hubiera gustado, o los que no se han casado, cómo les gustaría que llegara su novia? Así como cuando se levanta, por lo menos, aunque sea desodorante, se hubiera echado. ¿Qué es el desodorante? Un ornamento, es un adorno. Amén. ¿Me voy a no entender? Entonces, ¿cómo creen ustedes, mis amados hermanos, que nos espera el Señor Jesús para las bodas del Cordero? ¿Nos esperará con ornamentos? ¿Nos esperará con este tipo de dones o sin dones? Imagínense que como dice aquella canción, si solo pudiera imaginar. Creo que nuestra imaginación se queda muy corta, pero imagínense allá en el altar, mis amados hermanos, y nosotros, ¡ay, el tacón, el tacón! ¿Será que se va a casar con alguien así? Ay, es que no me dio tiempo. 2000 años, hermanos, y no nos dio tiempo. Avancemos mejor. Si no, ya no llevo los jueves otra vez. ¿Es para hoy? ¿Los dones del Espíritu son para hoy, mis amados hermanos? ¿Son para este tiempo? Sí. Sí. Todos los dones del Espíritu Santo son para hoy. El Espíritu Santo es el mismo de hace 2000 años y sus dones son los mismos. ¿Decimos amén? Vean, Juan capítulo 16 versículos 12 y 13 dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad. Entonces, en este proceso que ustedes y yo estamos viviendo o llevando, aún estamos siendo dirigidos hacia toda verdad. Amén. Luego sigue diciendo: porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. ¿Cómo voy a saber yo lo que va a venir si ya no es el tiempo de los dones? No se puede, ¿verdad? Entonces, por cuanto aún los dones, mis amados hermanos, están en vigencia, todavía ustedes y yo tenemos que saber lo que va a venir. ¿Y acaso, les pregunto yo, no les da testimonio el Espíritu a ustedes de que Cristo pronto viene? Miren, hoy en el estudio de pastores, mis amados hermanos, de eso se trataban las profecías, de que tuviéramos presente de que Cristo pronto venía. 3 profecías hablando de lo mismo, de que Cristo pronto viene. Se para el pastor que predicó el día de hoy y lo mismo dice, mis amados hermanos. Entonces yo no sé qué tanto con tanto lo tenemos como conocimiento o qué tanto testimonio nos da el Espíritu Santo. Porque si a ustedes les dice un familiar, venga de donde venga, voy a llegar tal fecha, ¿qué hacen? Casualmente ese día, cuando yo quiera venir, yo me voy de viaje. Es que miren, ¿qué hacen? ¿Eso hacen? No, les aseguro que si así es, ustedes tengan que hacer lo que tengan que hacer, dejan de hacer todo lo que tienen que hacer para recibirlo. ¿Y qué tiene que ver eso con los dones? Que Cristo pronto viene.
Y ustedes y yo deberíamos ya, mis amados hermanos, sobre todo ustedes que no hablan en lengua, ay Dios mío, deberían de ir a dejar trabajar en su mes, fíjense, hasta que el Espíritu Santo los bautice. ¿Se dan cuenta? Qué convicción. Lo primero sería, y usted me va a mantener con hambre, sí. ¿Qué hacer para que el Espíritu Santo manifieste este don a través nuestro? Aquí es donde la cosa se sigue poniendo más seria, ¿no? Ser un verdadero cristiano. Cristianos, mis amados hermanos, hasta Cristiano Ronaldo existe por ahí. O sea, cristianos hay por todos lados, pero verdaderos. ¿Saben ustedes en la Biblia cuánto le dijo el Señor Jesús un verdadero cristiano, un verdadero israelita? No se lo dijo a muchos. Hasta donde yo tengo, por lo que he leído, a uno se lo dijo. He aquí un verdadero israelita. Entonces, mis amados hermanos, aquí podríamos mencionar lo que hablábamos el jueves pasado: un corazón convertido. Amén. Cristo, ustedes y yo sabemos que Cristo pronto viene. Y ya tenemos el vestido. Algo manchadito, pastor, pero ahí está. Bueno, vaya a quitar las manchas, pues. Amén, nada más. Entonces, ¿qué necesito para que se manifieste el don por medio de mi vida? Ser un verdadero cristiano. Ay, tengo muchas cosas que decirles, pero como lo dijo el Señor, pero sé que no son capaces de aguantarme. Entonces mejor vamos a meditar en ser un verdadero cristiano y recibir el bautismo del Espíritu Santo. Marcos capítulo 1 versículo 8, ser lleno del Espíritu Santo. Efesios 5, 18, que es un mandato de Dios. Amén. Entonces, el ser lleno del Espíritu Santo, mis amados hermanos, no es que no es una opción para nosotros. Amén. Es una, como lo dice acá, es un mandato. Y si ustedes mandan a sus hijos a comprar tortillas, ay, los están mandando para que vayan cuando él quiere. Si querés, va la otra semana, para mañana, todavía le da chance, ¿va? Pero mira, hazme el favor de a comprar las tortillas. Aquí está, comprame 5 quetzales y tanto de chile y me traes el huevo y solo le dio 3 quetzales. ¿Verdad que no, mis amados hermanos? Si es un mandato, entonces para nosotros tenemos que llenarnos del Espíritu Santo. Veamos. Ser un verdadero cristiano. Escuchen lo que dice Marcos capítulo 1 versículo 8 en adelante. Yo, aquí está hablando Juan el Bautista, os bauticé con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Gloria a Dios por sus dos, amén. Y sucedió en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue, ¿qué dice? Bautizado por Juan en el Jordán. Miren, esto que está acá puede ser. Aquí pues voy a hacer la pregunta. ¿Alguien no se ha bautizado aún, mis amados hermanos? Ay. Allá tenemos una mano levantada. Entonces, este punto la salva. Porque puede ser que la llenura del Espíritu Santo no haya venido porque no se ha bautizado. Amén. Entonces, a partir del 21 ya vamos a empezar a echar presión. Entonces, esta puede ser una razón por la cual, gloria a Dios, por la cual, mis amados hermanos, pues alguien simple y sencillamente no haya sido bautizado en el Espíritu Santo. ¿Qué? Miren, pues, les voy a poner una prueba así rápido. Miren, hoy el pastor que predicaba, él es un maestro, y decía, yo creo que a la iglesia hay que examinarla, decía. Y yo, aleluya. Pero él decía, examinarla, no, este fue el pastor de la escuela profética, el que predicó antes, examinarla para ver qué tanto saben.
Sí, pero ya se usaron en este. Hoy se fueron con los dos, pero aquí está esto. Tengan pena, gracias. No me interrumpas, hombre. No bromas. ¿En qué está? Ah, sí, el pastor decía que hay que examinar, decía. Tienen que pasar el examen a la iglesia para ver qué tanto han aprendido. Amén. Entonces, esta puede ser una opción. Pero, mis amados, los que ya se bautizaron y aún no hablan en lenguas, entonces vuelvo a la carga. Ahí hay algo, mis amados hermanos. Seguramente no es gato encerrado. ¿Qué pudiera ser? Chamuco, dice Jairo. ¿Qué piensan los que no hablan en lenguas aún? Que no nos hemos sometido a cabalidad. Entonces volvemos a esto, lo que decíamos acá. Un verdadero cristiano. Fue hermana Jesús, cualquier cosa, ahí vive. Probablemente eso sea, que no nos hemos sometido como debería o como el Señor lo anhela. Es que miren, hermanos, de veras, por favor, entendamos esto. Es que el evangelio es de crecimiento. La Biblia dice que la senda del justo es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento. Ese hasta que el día es perfecto, es hasta que Cristo venga. Entonces, de verdad, les digo esto como cuando ustedes regañan a sus hijos, perdón. Amén. Ya se me olvidó que les iba a decir. Pero es que nos es necesario crecer en el evangelio, nos es necesario crecer. Para ustedes y para mí no puede ser una opción, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque si nos quedamos estancados, ya lo hemos dicho, nadie se queda estancado. Llega a un punto en el que empieza a involucionar. Y que Dios nos libre, porque cuando el cristiano empieza a involucionar, termina convirtiéndose en un apóstata. Porque ese es el fin del no crecer, ser un apóstata. Y ustedes y yo sabemos, mis amados hermanos, que en el discipulado de Jesús había un apóstata. No los escogí yo a ustedes, decía Jesús. ¿Sí se acuerdan de eso? Pero uno de ustedes, ¿qué dijo? ¿Ah? Pero uno de ustedes es un diablo. Ya saben ustedes quién eran. Bueno, sigo, mis amados hermanos. E inmediatamente, dice, al salir del agua, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu, dice, como paloma descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Entonces, miren, tomando ese parámetro bíblico, ustedes y yo deberíamos de ser llenos del Espíritu Santo en el momento que estamos saliendo de las aguas del bautismo. Entonces, hermano Javier, digo, 6 meses, todavía mucho tiempo. Saliendo del primer pelo y ya el Espíritu Santo sobre uno. Si es posible, de una vez saliendo, profetizando de una vez. Imagínense. ¿Pero por qué? ¿Por qué el Padre da testimonio? Porque era un verdadero cristiano. Él se sometió como nosotros no lo hemos logrado hacer. Miren que no dije usted, dije nosotros. Pero en más de algo, mis amados hermanos, los que ya hablamos, nos hemos sometido. Y por eso es que el Espíritu Santo ya nos bautizó. Entonces yo se los dejo ahí de verdad, con todo mi corazón se los digo como tarea. Los que por alguna razón no hablan en lenguas, tienen que anhelar esa manifestación del Espíritu Santo. No les digo, aunque vamos a ver unas bases bíblicas delicadas, que no tengan al Espíritu de Dios, porque si no tampoco estuvieran acá. Pero sí les digo, mis amados hermanos, hay que someterse más. ¿Para qué? Para que es que miren, es que si ustedes y yo tenemos la llenura del Espíritu Santo, todas aquellas cosas viejas o pecados, amén, o viejos, nos vamos a ir despojando de ellos. Y a veces, ¿saben qué es lo más tremendo? Que a veces ni cuenta nos vamos a dar cuando ya nos despojamos o dejamos de hacer aquello en lo que antes nos deleitábamos, porque no hay un punto y final, ¿no? Uno no se da cuenta. Cuando uno viene a reaccionar, tiempo de no cometer aquel pecado. Pero así es. ¿Cómo pasa eso? Solo con la llenura del Espíritu Santo.
Pero si no nos sometemos, toda la vida va a ser lo mismo y lo mismo otra vez. Y se va a quedar atrás aquella que decía tropecé de nuevo con la misma piedra. En cuestión de amor nunca aprenderé. Porque alguien sabe. Aprenda en el nombre de Jesús. Sí, ya estaba. Efesios capítulo 5, versículo 18. Vean, este es el mandato. Y no os embriaguéis con vino, decimos amén, en lo cual hay disolución. ¿Y qué dice el mandato ahí en verde? Se llena del Espíritu. Ahí ustedes dicen, pastor, yo problemas con el vino. No tengo, solo con el vino mi suegra, ahí sí tengo problemas. Ese es el otro de 20 pesos. Lleno del Espíritu, ¿para qué? Cuando ve esa palabra que dice ahí, embriaguéis, no está hablando solo de problemas con el licor, sino de todo aquello, mis amados hermanos, que nos seduce a tal punto que hace que perdamos nuestra esencia. Y si es que yo amo a Dios, pero también la bachata, dijo Emerson. Yo creo que ese día hubiera dicho que si no es de Dios la bachata. ¿Me doy a entender con esto? De que todos, mis amados hermanos, más de alguna cosa tenemos. Yo ya les dije, una de las cosas que a mí me costó dejar, ya siendo cristiano, fue la música. Yo ya cristiano y ya con privilegios en la iglesia, mis amados hermanos, y todavía me gustaba rayar el sol con maldad. De veras. Y ya era cristiano, ok, ese fue mi problema. Pero probablemente el problema de algunos de ustedes sea otro. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dejemos de que ese tipo de cosas que nos seducían nos disuelvan. Disolución. Que no perdamos nuestra esencia. Ok, pero miren qué es lo que sucede. Uno de estos días le decía yo que del decir Simón, chilero, Nel, buena onda, ¿se acuerdan que lo mencionamos? ¿Qué día fue? El martes en el discipulado. Ahí miren qué es lo que dice acá, mis amados hermanos, como que el Espíritu nos está redarguyendo, ¿ven? Si nos es lleno del Espíritu, entonces ¿cómo se manifiesta que alguien está lleno del Espíritu? Cuando habla. ¿Qué decía la otra cita, mis amados hermanos? El Espíritu nos enseña, pensamos espiritualmente y hablamos cosas espirituales. Y miren qué es lo que dice acá. No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu, hablando. ¿Hablando qué? Hablando entre vosotros, dice, bien, con salmos, himnos y cantos espirituales. Luego dice, cantando y alabando, bien, con vuestro corazón al Señor. Y luego dice, dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Y aquí está lo que decía hermana Jesús, ¿ven? Sometiéndonos. Entonces, ¿se dan cuenta qué es lo que acontece cuando alguien está viendo el Espíritu Santo? ¿Cómo o por qué es que viene el don de lenguas? Porque está hablando. Y en una de esas habladas el Espíritu lo va a tomar y cuando sienta va a estar hablando en lenguas. Amén. No va a estar diciendo como dicen algunos, Rambo, saca la bazooka. No, eso hay que reprenderlo en el nombre de Jesús. Amén. Pero van a empezar a hablar lenguas. No se rían porque yo estoy predicando serio, hermano. Entonces dice acá, hablando, si hablamos cosas espirituales, se va a manifestar el don de lenguas cuando menos lo sintamos. Ya les he contado que el apóstol Sergio nos ha contado de que él anhelaba tanto la llenura y el bautismo del Espíritu Santo y hablar en lengua, que él en un viaje de trabajo en Izabal, dice que estaba recostado en una hamaca y ahí lo tocó el Espíritu Santo. ¿Se recuerdan ustedes los que hablan en lenguas en qué momento el Espíritu los bautizó? ¿En qué momento? Yo me acuerdo. Imagínense qué tremendo, es que yo era bien metido. Era un retiro de varones casados todavía. Y ahí andaba yo, 20, 21 años, 20 años tenía todavía. No 15 como la Martín.
Y ahí, escuchando unas barbaridades, hermano, porque hubo un tema en el que se ministró la sexualidad. Vean todo lo que escuché. De veras, hermano. Y en medio de ese tema se pararon los varones. Es que fíjense que mi esposa me pega. Por problemas de intimidad. Le pegaba con todo respeto porque no le quería. ¿A usted qué les importa? ¿Qué estaba? Y ahí, en medio de ese tema, hermanos, los casados hablando de sus problemas matrimoniales, ahí me bautizó el Señor. El profeta Tito llegó a predicar y me impuso las manos y saqué la basura. Empezar en lengua, sí, empezar en lengua. Y luego el diablo que llevaba los reprende bien astuto. Cuando yo ya le puse atención a lo que estaba diciendo, resulta que eran las mismas lenguas que hablaba el que era mi pastor en ese entonces. Y empieza una acusación: vos no hablas en lengua, vos no fuiste bautizado. Pues yo me acuerdo que saqué la basura. Ya, hermano, vamos a ver. Entonces fui con el pastor y le dije: fíjese, pastor, que esto y esto me pasa. Yo sentí la unción, yo lloré y todo. Pero yo siento como que no. Y él me dijo: no, me dijo, si cuando uno empieza a hablar, cuando uno es niño, ¿qué es lo que habla? Lo que escucha a sus padres. Me dijo: pues es normal que vos estés hablando en las lenguas que yo tengo. Amén. Entonces, mis amados hermanos, ¿por qué entonces que muchas veces no hablamos en lenguas? Porque ¿en qué ocupamos nuestra boca? ¿Con qué ocupamos nuestra boca? Bueno, tengo que avanzar, porque como los temas de doctrina normalmente sí los termino. Todos los que son bautizados en el Espíritu Santo o llenos del Espíritu Santo, ¿hablarán en lenguas? ¿Sí o no? Sí, así de simple. Bueno, pero avancemos. De todas formas, se recuerdan que estos temas se los envío, ¿verdad? Ahí les voy a enviar. Pero mientras tanto sigan copiando, entonces me acomoden también. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 4. El que habla en lenguas a sí mismo se edifica. Vamos a avanzar, ¿no? Porque les quiero demostrar con la Biblia, ¿verdad? Esto es lo que me interesa. ¿Por qué no las reciben algunos? ¿Por qué algunos no hablan en lenguas? Génesis capítulo 6, versículo 3. Ya vimos, ¿verdad?, que por lo menos hay una opción. ¿Por qué aún no hablan en lenguas? Porque aún no se han bautizado. Entonces, los que no se han bautizado, pues todavía se salvan, como dicen, con 60. Pero los que ya se bautizaron y aún no hablan en lenguas, estas, no digo por esto esas, no. Estas pueden ser algunas cosas por las cuales aún no hablan en lenguas. Entonces tenemos que anhelar, mis amados. Amén. ¿Por qué es que algunos no hablan en lenguas? Génesis capítulo 6, versículo 3. Creo que no anoté el otro, pero la cosa que ahí en Génesis capítulo 6 el Señor dice estas palabras: no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre. Versículos más adelante, 4 o 5, no recuerdo bien. Ahí dice: ¿por qué? Porque el pensamiento del hombre es de continuo hacia el mal. Entonces, dice claramente acá: mi espíritu no va a contender con el hombre. ¿Por qué? Porque sus pensamientos son hacia el mal. Entonces, ¿por qué mucha gente no habla en lenguas? Porque el Espíritu de Dios, hay gente con la que no contiende. En otras palabras, ¿entiendes?, no la va a redarguir. ¿Por qué? Porque sus pensamientos solo son planes para estar pecando. Entonces, ¿qué es lo que el Espíritu de Dios hace? Y ahí lo voy a mostrar, todavía traigo más citas. Se aparta. Y algo así como hacemos a veces nosotros. Miren qué hace. Se aparta. ¿Ustedes se dan cuenta? Jueces capítulo 14, versículo 6. Y el Espíritu del Señor vino sobre él con gran poder. Aquí está hablando de Sansón. Y lo despedazó como se despedaza un cabrito. Amén. Y él, solo eso voy a leer. Y esto que estamos leyendo acá es un ciclo vicioso de Sansón. Varias veces dice la Biblia que el Espíritu de Dios descendía sobre él. Y cuando ustedes y yo vemos el versículo 7, dice: descendió el Espíritu de él con poder, hizo lo que tenía que hacer, matar filisteos, matar leones, o lo que tenía que hacer. Y luego dice que él descendía, alguna versión dice, a meterse con las prostitutas. Entonces,
había sido lleno del Espíritu de Dios. Pero miren lo que dice acá. Pero no sabía, esta versión dice que el Señor, alguna versión dice que el Espíritu del Señor se había apartado de él. Entonces, ¿por qué es que muchas veces, mis amados hermanos, no están estas manifestaciones del Espíritu Santo? Porque sí, el Espíritu desciende y nos llena, pero luego nos vamos a pecar. Yo tenía hace algún tiempo una gente que al final el Espíritu lo redarguyó y me buscó y me dijo: mire, pastor, queremos abrir crear una pareja, abrir nuestro corazón, que usted viene a los cultos y nosotros vamos a los discipulados, pero después de que usted se va, solo esperamos que usted se vaya y nos vamos a la disco. Y ellos sí cantaban Bailando Te Conocí. Miren qué tremendos son, mis amores. Pero esos eran ellos, aquí pura santidad, ¿verdad? Aquí usted es pura sinceridad con nosotros. Y un amén. ¿Se dan cuenta, mis amados hermanos? Ya voy terminando ya. Lucas capítulo 11, versículo 13. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Entonces, ¿por qué mucha gente no habla en el Espíritu? No habla en lenguas, no tiene llenura, porque no lo piden. Y ustedes y yo no pedimos aquello que no deseamos. Todos pedimos: Señor, dame unos dólares, euros, aunque sea. Pero la llenura del Espíritu Santo, esa va a venir, pastor, poco a poco, va a ver. Que el Señor tenga misericordia de nuestras vidas. Decimos amén. Y ya demostramos con bases bíblicas algunas razones por las cuales la gente no habla en lenguas. Amén. Y como lo decía hermana Jesús, y lo veíamos también en una cita, es porque no nos sometemos, mis amados hermanos, como el Señor lo anhela. Miren, yo creo que si nosotros lográramos ver un poquito de cómo Dios nos ama, mis amados hermanos, ay, no sé qué haríamos. Bien, les pregunto y con esto termino. ¿Se acuerdan ustedes en la Biblia que el Señor le dijo a varios? Les dijo, porque el Señor así era: esta noche, este día, voy a ir a comer a tu casa, voy a llegar a tu casa. ¿Qué hubiéramos hecho? ¿Qué haríamos si el Señor nos dice eso, hermano? Ay, yo le digo a los pastores que me presten su casa. ¿Dirían eso? ¿Qué haríamos entonces? Lo primero que haríamos: limpieza general. Vamos a sacar toda la suciedad. Y cuando el Señor llegue, la casa vacía, porque todos afuera. ¿Qué haríamos? Dígame, ¿con qué platillo de comida lo recibirían? Menciónenme una comida que a ustedes les haga rica, hombre. Un guisado, pero me quedo igual. Por eso que no llegan a su casa, no saben ni cómo lo reciben. Oremos mejor. Amén. Amén y amén. Demos una fuerte ofrenda de palmas a nuestro buen Dios.